Vamos a hacer algunos cálculos de la métrica sigma con la idea de poder aplicar bien los conceptos y entender mejor los conceptos. Vamos a ver algunas fórmulas como las que tenemos aquí en la pantalla. Aquí podemos ver la fórmula de la métrica sigma. La métrica sigma, la fórmula es el error total máximo permisible, que aquí está anotado como total error allowable, que así lo encontramos en la literatura en inglés. Le restamos el valor absoluto del porcentaje de sesgo y lo dividimos en el coeficiente de variación del ciclo de control. Esta es esta misma fórmula que tenemos acá, y acá sencillamente estamos expresando el total error allowable en inglés, lo estamos expresando aquí en español como error total máximo permisible. Tenemos la fórmula del error aleatorio crítico, que básicamente es lo mismo en el numerador. Aquí nos faltó el porcentaje, pero es la misma expresión. El error total máximo permisible menos el valor absoluto del sesgo, y eso lo dividimos en el coeficiente de variación multiplicado por la constante z. Vemos que realmente las fórmulas se parecen. ¿Cómo se parecen? Realmente podemos expresar el error aleatorio crítico también como la métrica sigma dividido en la constante z, mucho más fácil. Ahora también tenemos el error sistemático crítico, cuya fórmula es el error total máximo permisible, el total error allowable, menos el valor absoluto del porcentaje de sesgo. Vemos que es lo mismo en el numerador, es lo mismo para las tres ecuaciones, dividido en el coeficiente de variación, y vemos que esta expresión es exactamente la misma de la métrica sigma, y a esto le restamos la constante z. Por eso es que también podemos expresar que el error sistemático crítico es igual a la métrica sigma menos la constante z. Y aquí tenemos la media y la desviación estándar para la población y la desviación estándar para la muestra, que ya son fórmulas muy conocidas. También tenemos aquí unas fórmulas de indicadores de competencia técnica, como es el sesgo relativo o el coeficiente de variación relativo, que también se pueden deducir de todo el desempeño de las pruebas. Hagamos algunos cálculos para esto que muchas veces nosotros vemos en las tablas, en las presentaciones, y es la correlación entre la métrica sigma, la medida sigma, el porcentaje de exactitud y las partes por millón de oportunidades. ¿Cómo se hacen estos cálculos? Vamos a ver, pues realmente solamente lo hacemos con una regla de 3 sencilla, una regla de 3 simple. Vemos que cuando un desempeño, un proceso tiene un comportamiento 6 sigma, esto equivale a tener 3.4 defectos por cada millón de oportunidades de errar. Como decíamos, la escala sigma es una escala de 0 a 1 millón, pero la escala en porcentaje es una escala de 0 a 100%. Entonces, para poder expresar este 3.4 partes por millón en porcentaje, sencillamente hago una regla de 3. Digo, si 3.4 es a 1 millón, ¿cuánto es a 100? Y lo resolvería así: x sería igual a 3.4 multiplicado por 100 dividido en 1 millón. Cuando yo hago esa ecuación, me va a resultar 0,00034%. Si a este 0,00034%, esto lo resto de 100, pues me va a dar que una prueba 6 sigma va a tener un porcentaje de exactitud de 99,99966%. Hagámoslo ahora para 5 sigma. Si una prueba es 5 sigma, entonces tiene 233 defectos por millón de oportunidades de errar, y esos 233 partes por millón expresados en porcentaje lo hacemos con una regla de 3. X aquí sería igual a 233 multiplicado por 100 dividido en 1 millón. Hagámoslo. Al resolver esta operación matemática, eso nos va a dar 0,0233%. Y si a ese 0,0233%, ese 0,0233% lo resto de 100, eso me va a dar el porcentaje de exactitud, que para este caso de una métrica sigma de 5 es de 99,9767%. Miremoslo para 3 sigma. Para 3 sigma
Entonces, 3 sigma, ¿qué significa? Significa 66.807 errores por millón de oportunidades o defectos o partes por millón de oportunidades. Si este 66.807 partes por millón de oportunidades lo quiero llevar a una escala de porcentaje, hago una regla de 3 simple, entonces esto sería igual, x sería igual a 66.807 multiplicado por 100 dividido en 1.000.000. Cuando resuelvo esta operación matemática, me va a dar que 66.807 partes por millón equivale a 6,68%. Y ahora, para determinar el porcentaje de exactitud, resto de 100 6,68%, y esto me va a dar 93,31%, que es el porcentaje de exactitud, y es lo que normalmente encontramos nosotros en las tablas comparativas de porcentaje de exactitud y métrica sigma y partes por millón de oportunidades. Entonces de aquí salen la correlación de partes por millón, porcentaje de exactitud y métrica sigma. Ok, veamos ahora algunos ejercicios de cálculos de el error total máximo permisible, o el error total analítico, o el error aleatorio crítico, o el error sistemático crítico. Entonces miremos la fórmula. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a calcular el error analítico si tenemos estas condiciones: un coeficiente de variación de 3,1%, un sesgo de 0,16% y trabajando con una constante z de 2,33. El error total es igual a 2,33, que es la constante z, multiplicado por 3,1%, más el valor absoluto del sesgo, que es 0,16. Cuando resuelvo esta operación me da que 2,33 por 3,1 es 7,22, y le sumo 0,16, que es el valor absoluto del porcentaje de sesgo, y cuando sumo me da 7,38, que quiere decir que 7,38% es el porcentaje de error analítico total de este procedimiento de medición. Ahora vamos a calcular el error aleatorio crítico. El error aleatorio crítico, la fórmula la tenemos acá, es igual al error total máximo permisible, que en este caso es 13,31%, menos el valor absoluto del sesgo, que es 0,16, lo divido en la constante z multiplicada por 3,1, que es el coeficiente de variación. Aquí está invertido. Cuando resuelvo esto me da 13,31 menos el porcentaje de sesgo en valor absoluto, 0,16, me da 13,15 en el numerador, y en el numerador la constante z 2,33 por el coeficiente de variación me da 7,22. Cuando resuelvo esta operación me da que el error aleatorio crítico es 1,822. 1,822, ¿qué? Desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir que el error aleatorio crítico sea 1,822? Que mi prueba se puede aumentar la dispersión de los datos máximo en 1,82 veces la desviación estándar antes de que las colas de la distribución superen el error total máximo permisible. Y miremos el cálculo del error sistemático crítico. Aplicamos la fórmula que tenemos acá: el error total máximo permisible, que es 13,31%, menos el valor absoluto del sesgo, que es 0,16, lo divido en el coeficiente de variación y le resto acá la constante z, que es 2,33. Cuando resuelvo, 13,31 menos 0,16 me da 13,15, al dividirlo en 3,1%, que es el coeficiente de variación, me da 4,24, y al restarle la constante z, que para este ejercicio es 2,33, me da que el error sistemático crítico es de 1,91. 1,91 ¿qué? 1,91 desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que mi prueba se puede sesgar, es decir, que la media se puede desplazar máximo 1,91 desviaciones estándar antes de que la cola de la distribución del lado del sesgo supere el error total máximo permisible.
Ok, así se hacen estos cálculos ya utilizando las fórmulas matemáticas. Miremos ahora cómo es el origen de los gráficos de sigmometría. Un gráfico de sigmometría, este es un gráfico de sigmometría con los colorcitos y en el eje X yo gráfico imprecisión y en el eje Y gráfico inexactitud. Tiene su origen en un gráfico de especificaciones operativas que en inglés es OP-Spec Charts, Operational Specification Charts, gráfico de especificaciones operativas. Se llama así porque en ese gráfico se colocan los puntos de operación de los desempeños de una o más pruebas en laboratorio clínico, y el punto de operación va a ser básicamente dado por la imprecisión de la prueba y por la inexactitud de la prueba. Veamos entonces cómo se construyen estos gráficos. El origen de un OP-Spec Chart es un plano cartesiano en donde yo grafico algo en el eje X y algo en el eje Y. En este caso lo que yo grafico en el eje X es la imprecisión y en el eje Y es la inexactitud, las dos en términos de porcentaje. Ahora, ¿es posible ver en un solo gráfico de sigmometría varios analitos? La respuesta es sí, yo lo puedo ver. ¿Y cómo lo puedo hacer? A través de gráficos de sigmometría normalizados. Vamos a ver qué significa un gráfico de sigmometría normalizados. Un gráfico de sigmometría normalizado significa que yo, independientemente del error total máximo permisible que tenga una prueba, ese error total máximo permisible lo voy a expresar en términos de 100%. Es decir, si el error total máximo permisible del analito A es 16%, la escala en Y va a ser de 0 a 16, pero ese 16% lo voy a representar como 100. La escala en X sería la mitad, es decir 8, pero ese 8 va a significar, lo voy a representar como 50. Si tengo un error total máximo permisible de 8, la escala en Y va a ir de 0 a 8, pero ahora yo ese 8% lo expreso en términos de 100%. Hago también una regla de 3 y lo llevo a 100%. Y la escala en X siempre va a ser la mitad del error total máximo permisible, en este caso sería 4, pero ese 4 lo llevo a una escala de 0 a 50. Y, por ejemplo, si para un analito C el error total máximo permisible es 5, entonces la escala en Y me va a representar de 0 a 5%. 5% es lo que yo voy a expresar en términos de 100%, y la mitad, que es 2,5, lo voy a colocar en el eje X y eso me va a representar el 50%. Veamos entonces, aquí este es un gráfico de sigmometría normal, este no está normalizado, este está de 0 a 10% y en el eje X está de 0 a 5%, y acá podemos ver un punto de operación. Este es otro gráfico de sigmometría, no está normalizado todavía. Aquí la escala en Y va de 0 a 8, 8% es el error total máximo permisible, y la escala en X está de 0 a 4. Siempre la escala en X va a ser la mitad de la escala en Y. Acá, este otro gráfico de sigmometría, la escala en Y va de 0 a 5 y la escala en X va de 0 a 2,5%. Y acá tenemos otro ejemplo. Esta escala va de 0 a 16, que significa que 16 es el error total máximo permisible, y la escala en X irá de 0 a la mitad de 16, es decir, 8%. Ahora, yo por ejemplo aquí tengo 4 pruebas con diferentes errores totales máximos permisibles. La idea de un gráfico de sigmometría normalizado es que los 4 puntos de operación, independientemente de la prueba o de los errores totales máximos permisibles que tengan, que usualmente son diferentes, pues yo los pueda ver en un solo gráfico. Y para eso lo que yo hago es que hago unas conversiones de estos errores totales máximos permisibles, los llevo al 100%. Por ejemplo, vamos a trabajar con estas 4 magnitudes: colesterol, creatinquinasa, magnesio y cloro. Para el colesterol, que tiene un error total máximo permisible de 10%, entonces ese 10% va a equivaler al 100%. Para la creatinquinasa, ese 15% de error total máximo permisible va a equivaler a 100% también.
Para el magnesio, el 8%, que es su error total máximo permisible, va a equivaler a 100%, y para el cloro, ese 5% de error total máximo permisible va a equivaler al 100%. Entonces, la escala en Y de estas tres gráficas van a representar 10% para el colesterol, 15% para la creatinquinasa, 8% para el magnesio, 5% para el cloro. Y la escala en X, ¿cuánto va a representar? La mitad. Para el colesterol la mitad de 10,5, para la creatinquinasa la mitad de 15,7,5, para el magnesio la mitad de 8,4 y para el cloro la mitad de 5, 2,5. Ok, entonces vamos a ver cómo hago yo esta conversión. Si el colesterol tiene un error total máximo permisible de 10, entonces, y yo tengo un coeficiente de variación de 1,32% y un sesgo de 2,28, pues yo hago una regla de 3. Digo, si 10% equivale a 100%, porque eso es lo que dijimos, que este 10%, que es el error total máximo permisible, se me convierte en 100. Entonces yo digo 1,32%, que es el coeficiente de variación, ¿a cuánto va a equivaler? No en una escala de 1 a 10, de 0 a 10, sino en una escala de 0 a 100. Hago la regla de 3, 1,32, lo multiplico por 100 y lo divido en 10 y eso me da 13,2%. Es decir, que ese 1,32% en una escala de 0 a 10 está representada por 13,2% en una escala de 0 a 100. Para el sesgo hago exactamente lo mismo. Ese 10% equivale a 100%, entonces este 2,28%, ¿a qué equivale en una escala de 100? Digo 2,28 multiplicado por 100, lo divido en 10 y eso me da 22,81%. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Aquí yo tengo que el colesterol, su desempeño real es imprecisión 1,32%, sesgo 2,28%, eso es en una escala de 0 a 10. Pero en una escala de 0 a 100, entonces el coeficiente de variación será 13,2% y el sesgo 22,8%. Entonces yo me voy y lo voy a mirar acá. 13,2% estará más o menos acá, 13,2%. Y el 22,8%, si esto es 25, va a estar más o menos acá. Entonces esta estrellita azulita me está representando el punto de operación del desempeño del colesterol. Veamos otro ejercicio para la creatinquinasa. La creatinquinasa tiene un error total máximo permisible de 15% y entonces dijimos, para hacer un gráfico de sigmometría normalizado, este 15% lo voy a llevar a una escala de 100%. Entonces digo, 15% equivale al 100%. Entonces, ese 1,93% del coeficiente de variación, ¿a cuánto va a equivaler en la escala de 0 a 100? Hago una regla de 3 simple, digo 1,93, lo multiplico por 100 y lo divido en 15%. Cuando resuelvo esta operación, eso me da 12,86%. Y para el sesgo algo exactamente lo mismo, 15% equivale a 100, entonces este 1,11% de sesgo, ¿a cuánto va a equivaler? Resuelve la operación, 1,11 por 100, lo divido en 15 y eso me da 7,4%. Ahora, miremos aquí en esta tabla, la creatinquinasa tiene un desempeño real de 1,93 en coeficiente de variación y un sesgo de menos 1,11%. La equivalencia en la escala de 0 a 100 será 12,86% en la escala X para la imprecisión y el sesgo 7,24 en la escala Y para la inexactitud. Entonces tendríamos nosotros que el coeficiente de variación sería 12,86%, más o menos por acá, y el sesgo más o menos 7,24%. Esta estrellita roja me está representando el punto de operación de desempeño de la creatinquinasa. Ahora miremos el magnesio. Si el magnesio tiene un error total máximo permisible de 8%, un coeficiente de variación de 0,9 y un sesgo de 2%, voy a convertir este coeficiente de variación y este sesgo en una escala de 0 a 100. Y digo nuevamente, si 8 equivale a 100
Entonces 0,9 ¿a cuánto equivale? 0,9 por 100 dividido en 8 me da 11,25. Y para el 2% de sesgo hago exactamente lo mismo. 8% equivale a 100, entonces 2% ¿a cuánto equivale? 2% dividido en 8, eso me da x igual a 25. Miremos aquí en esta tabla que el magnesio tiene su desempeño real en una escala de 0 a 8, es de 0,9% para el coeficiente de variación y un sesgo de 2%. Eso expresado en una escala de 0 a 100 es equivalente a 11,20% de imprecisión y a 25% de sesgo. Luego, si yo lo miro acá, si esto es 12%, entonces 11 más o menos estará acá, 11,2, y 25% de sesgo estará acá, es decir que esta estrella púrpura me representa el punto de operación del magnesio. Y veamos otro ejemplo, finalmente el cloro. Veo yo acá que el error total máximo permisible es más pequeño, es 5%, el coeficiente de variación de la prueba es de 1,41 y el sesgo de 0,56%. Entonces, hacemos la regla de 3, digo si 5% equivale a 100%, entonces 1,41 ¿a cuánto equivale? 1,41 por 100 dividido en 5 me da la equivalencia en la escala de 0 a 100, que es 28,2%. Y para el sesgo, entonces digo, si 5% equivale al 100%, entonces 0,56% ¿a cuánto equivale? Y me dice entonces la operación 0,56 por 100 dividido en 5 me da 11,2%. Lo miro aquí en la tabla, el desempeño real en una escala de 0 a 5, en términos de imprecisiones de 1,41% de imprecisión para el cloro y 0,56% de inexactitud o de sesgo para el cloro. Y esto equivale en una escala de 0 a 100 a 28,20% de coeficiente de variación y un sesgo de 11,20%. Para representarlo aquí en el gráfico de sigmometría normalizado, me vengo acá, si esto es 25, más o menos 28 estaría acá, y el 11 estaría más o menos representado acá. Es decir que esta estrellita fucsia me está representando el cloro. Pues bien, aquí podemos ver que en este gráfico de sigmometría yo puedo ubicar el punto de operación de muchísimas magnitudes en el laboratorio clínico. Realmente en un gráfico de sigmometría yo puedo ubicar el punto de operación de 10, 20, 30, 40, 50 magnitudes. Interesante de esto, que yo de un golpe de vista puedo ver cuál es el desempeño de las pruebas. Puedo decir, tengo pruebas que están aquí por debajo de 1,65, lo que significa que han superado el error total máximo permisible, o tengo pruebas con muy buen desempeño, por arriba de 6 sigma, o tengo pruebas que están como en el borderline, en el límite de desempeño antes de superar el error total máximo permisible. Un gráfico de sigmometría analítica es una excelente herramienta para ver de un solo golpe de vista el desempeño de muchas pruebas en el laboratorio clínico. Ok, ahora miremos que a partir de un gráfico de sigmometría se puede deducir fácilmente cuál es la métrica sigma de la prueba. Aquí yo estoy viendo un gráfico de sigmometría que tiene una constante Z de 1,65. Cuando yo trabajo con una constante Z de 1,65 para hacer mis cálculos de error analítico total, entonces cuando está por debajo de esa constante Z y los errores analíticos significa, la métrica sigma significa que el error total máximo permisible ya fue superado, es decir que ya estoy por fuera, por encima del error total máximo permisible y que necesito acciones correctivas urgentes. Cuando yo tengo un punto de operación a lo largo de esta línea que une este vértice del 100% con 1,65 en el eje X, porque más o menos acá yo me tengo que imaginar como que esto se extendiera y estaría tocando aquí el punto de 1,65 en el eje X, significa que la métrica sigma es de 1,65. Ahora, si tengo pruebas que tengan su punto de operación a lo largo de esta línea, esas pruebas van a tener una métrica sigma de 2.
Si tengo también pruebas que están así a lo largo de esta línea punteada azul que me representa esta otra división de un gráfico de sigmometría, eso significa que la métrica sigma de la prueba va a ser de 3 sigma, ya sea que esté más cerca del eje X o más arriba, porque lo que va a significar es que puede que tenga menor imprecisión pero mayor sesgo, entonces el error analítico total de medición va a ser el mismo, y cuando yo se lo resto el error total máximo permisible y aplico la fórmula de la métrica sigma, me va a dar una métrica sigma de 3 en cualquier punto que esté, si está sobre esta línea. Ahora, si el punto está sobre esta línea, quiere decir que la métrica sigma de la prueba es 4, y si la prueba está sobre esta línea, va a significar que la métrica sigma de la prueba es 5, y si la prueba está sobre esta línea, va a significar que la métrica sigma de la prueba es 6. Si llega a estar acá, pues va a ser mayor a 6, pero yo podría hacer haciendo muchas divisiones. Estos 6, 5, 4, 3, 2, 1, 65 realmente resultan de dividir 100 en 2, me va a dar 50, que es la escala 50. Si yo divido 100 en 4, me va a dar 25. Aquí está un poquito corrido, pero es aquí 25. Ese 50 se corrió un poquito, pero es acá. Si yo divido 100 en 6, pues me va a dar más o menos acá 12,5%. De ahí en adelante, lo que yo voy a poder observar es que la métrica sigma puede ir aumentando, y que en la medida en que yo me voy acercando, obviamente, a una imprecisión de 0, se va disminuyendo. Veamos acá ejemplos de a qué corresponde cada uno de estos puntos. Cuando yo digo que el punto 1, a qué medida sigma corresponde, pues yo puedo ver ahí que el punto 1 está por debajo de una métrica sigma de 1,65, porque está por debajo de 1,65. El punto 2 está a la derecha, a la izquierda de 6, luego eso me indica que tiene una métrica sigma superior a 6. Y el punto 3 va a tener una métrica sigma cercana a 3, más o menos 2,98. Y el punto 4 lo vemos muy pegado a la izquierda, a la izquierda con una imprecisión baja, entonces va a tener una métrica sigma mayor a 6. El punto 5 va a tener una métrica sigma cercana a 4, lo vemos que está muy cercano a 4. El punto 6 va a tener una métrica sigma cercana a 5, lo vemos que está muy pegado a la línea de 5. El punto 7 va a tener una métrica sigma de 2, exactamente. Vemos que el punto 7 está exactamente sobre la línea de 2. Ahora el punto 8 va a tener una métrica sigma de 3, vemos que está perfectamente sobre la línea de 3. Y el punto 9 va a tener una métrica sigma exactamente de 6, que vemos que está exactamente sobre la línea de 6. Ahora, aquí podemos ver la influencia de la constante Z en la gráfica de sigmometría. Esta gráfica de sigmometría vemos acá que si yo trabajo con una constante Z de 1,65, la zona roja, es decir, la zona que me representa que yo ya superé el error total máximo permisible, empieza por debajo de 1,65. Pero si yo trabajo con la constante Z 1,96, pues esto me va a mostrar un gráfico de sigmometría un poco diferente. Me va a mostrar una zona roja mayor, y la zona roja va a empezar muy pegada
a 2, exactamente por debajo de 1,96. Si trabajo con una constante Z de 2,33, pues yo puedo ver que la zona roja va a empezar en 2,33, va a ser más grande la zona roja. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando la zona está en rojo, y la zona está en rojo cuando el valor está por debajo de la constante Z, ahí hemos superado el error total máximo permisible. Aquí podemos ver lo que representa la constante Z, y es que lo que me representa realmente es el nivel de confidencia, porque me indica que mis cálculos se han hecho teniendo en cuenta un porcentaje de los datos. Con 1,65 es 90%, cuando trabajo con 1,96 lo que significa es que el nivel de confidencia es de 95%, porque el porcentaje de datos que hay entre menos 1,96 desviaciones estándar a más 1,96 es 95. Y cuando trabajo con 2,33 el porcentaje de datos es de 98%. Ese 98% corresponde a los datos que están entre menos 2,33 y más 2,33 desviaciones estándar alejados de la media. Ahora, obviamente el error analítico total, el cálculo se afecta por la constante Z, porque podemos ver que la constante Z multiplica el coeficiente de variación. Entre mayor sea la constante Z, pues ese componente de la fórmula va a ser más grande. Si es 1,65, 1,96 o 2,33, pues ese componente va a ser más grande, y obviamente al sumárselo al sesgo, pues va a dar un valor mayor. Entonces numéricamente nos va a parecer que el error analítico total es mayor. Realmente lo que sucede es que es mayor el nivel de confidencia, y por eso se ve numéricamente mayor. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con algunos documentos de aplicación de la métrica sigma ya en una publicación. Muchas gracias.